Bueno, espero que ahora sí que me escuchéis bien. Gracias por la invitación. Quizás cuando hayáis escuchado que soy vicepresidente de una asociación, pues hayáis pensado que os voy a lanzar una especie de discurso frío, distante, racional. Pues no, pues en el ámbito de la seguridad social soy absolutamente parcial y no neutral. Así que espero que os pueda transmitir mi pasión por la seguridad social pública y convertiros no en la seguridad social, en adalides de la seguridad social pública, que estoy seguro que ya lo sois, sino dándoos argumentos suficientes para que en un momento podáis discutir y debatir con los enemigos de la seguridad social pública. Además, esta conferencia, esta charla, no es una autovía de una única dirección, sino es una autopista de dos direcciones. ¿Y por qué es una autopista de dos direcciones? Porque muy pocas veces los expertos en seguridad social tenemos la posibilidad de contactar con un público diverso que pueda accionar y reaccionar a las propuestas que se les pueden formular y también ver, examinar qué es lo que bulle en su interior. Los profesionales a veces somos como los condes, que nos entendemos entre condes y al final no entendemos el lenguaje de la normalidad. Muchísimas personas que estén aquí, espero que haya muchas, pues estarán pensando, bueno, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mi pensión? ¿Y qué va a ser de mi pensión? Entonces, ¿me escuchas ahora? Sí, no, es que quito el sonido para entrar. Ah, vale, yo es que estoy escuchando, yo ahora mismo estoy hablando, pero no me estoy escuchando. Vale, correcto. Estoy convencido que muchos pensarán, ¿cuánto tiempo voy a percibir mi pensión? Y otra parte pensará, yo jamás recibiré mi pensión. Bien, esto es una preocupación constante en el ser humano. Tiene una gran ventaja que ya se ha planteado y se ha resuelto. En el año 1960 hubo una encuesta en Alemania en la que se preguntaba a las personas, ¿usted cree que cobrará su pensión? El 66% dijo que no. Muy bien. Hace aproximadamente 2 años, en Francia, hicieron una nueva encuesta que la pregunta es, ¿usted cree que morirá percibiendo una pensión? El 92% contestó no. Pues bien, en Alemania se hizo una nueva encuesta en el 2013 y también el 66% tenía dudas fundadas de percibir la pensión. En consecuencia, no se preocupen porque esta historia de la no percepción de la pensión ya es algo del pasado que continúa y sus hijos, sus nietos y sus bisnietos tendrán y se harán las mismas preguntas. Quizás yo voy a darles un ejemplo español que me parece muy interesante. Miren, en el año 2004, la Asociación Nuestra Española de Sanidad y de Seguridad Social inició su andadura y tuvimos el primer congreso de nuestra asociación. A este congreso invitamos a José Barea. Muchos de ustedes no conocerán quién es José Barea, pero era el director de la oficina presupuestaria del presidente Aznar. Una persona, digo el señor Barea, de gran dignidad. Tan digno, que por supuesto al primer roce que tuvo con Rato o con Aznar fue cesado inmediatamente. Bien, pues en este congreso el señor Barea preguntó, ¿creen ustedes que percibiremos la pensión de jubilación? Y apostó, yo creo que la seguridad social, estamos hablando de 2004, va a quebrar en los próximos 5 años. Bueno, estamos a 2021 y muchos de los que estábamos allí estamos en estos momentos percibiendo la pensión. Quizás la idea de mucha gente que ustedes escucharán, sobre todo a los popes de la liberalización,
por supuesto que ninguno de ellos ha leído a los padres liberales, a Adam Smith. Si hubieran leído a esos padres liberales, no serían liberales, porque lo primero que decían, por ejemplo, Adam Smith, que una de las formas que se debían hacer es repartir gratuitamente el dinero entre los ciudadanos. Por supuesto, si esto lo escucha la presidenta Ayuso, yo creo que le da un pasmo. Por eso, cuando escuchen ustedes a los liberales hablar de liberalismo, niéguenlo. Es decir, los liberales actuales no tienen nada que ver con el liberalismo que predicaban los padres del liberalismo. Pero lo más importante es quizás preguntarse, ¿y para qué sirve la seguridad social? Ustedes dirán, bueno, sí, pues para tener unos ingresos cuando seas mayor, cuando seas viuda, cuando seas huérfano. Sí, pero eso es algo, digamos, muy concreto y es algo muy particular. La seguridad social sirve para algo más. Hace 3 años me invitaron a un congreso asiático en Manila que hablaba de los retos de la seguridad social. Cuando fui al estrado, me increpó el representante pakistaní y me dijo algo que me impresionó. Dice, mire, señor Cortázar, ustedes en Europa hablan mucho de estado del bienestar. Ustedes gastan el 20% del Producto Interior Bruto en el estado del bienestar. Pakistán solamente gasta el 3 o el 2%. Nosotros somos el futuro y ustedes son el pasado. Y le expliqué al señor pakistaní, pues hay una pequeña diferencia, que tiene usted toda la razón, en el que quizá nosotros seamos el pasado. Que nosotros hemos conseguido lo que ustedes no han conseguido. Hemos conseguido la paz social. Y la seguridad social sirve fundamentalmente como fórmula para conseguir la paz social. Y esto no crean que lo digo yo, que puedo ser más o menos una persona comprometida con la seguridad social y con la izquierda. Esto lo decía Bismarck a finales del siglo XIX. Cuando Bismarck, que era un canciller de hierro, nada liberal, por supuesto nada social, sino más bien con tendencias como posteriormente fueron Hindenburg y otros presidentes del Reich, cuando instauró la seguridad social, lo hizo por una razón fundamental. Había una especie de revolución de los trabajadores auspiciada por el Partido Socialdemócrata. El Partido Socialdemócrata de entonces no tiene nada que ver con el Partido Socialdemócrata actual, así que no hagan ustedes comparaciones. Este Partido Socialdemócrata buscaba fórmulas para que se estableciera la seguridad social para los trabajadores. ¿Qué hizo Bismarck? Cogió las ideas y las transformó en leyes y inmediatamente metió en la cárcel a los del Partido Socialdemócrata. Una fórmula interesante. ¿Pero qué consiguió? La paz social. Y es verdad, durante bastantes años hubo una paz social. Y en España, si tenemos una paz social, se debe a 3 cosas, fundamentalmente. Una, a las pensiones. Otra, a la universalidad de la sanidad. Y otra, a la universalidad de la educación. Y si no tenemos más paz social, es porque a veces las pensiones no son buenas, la sanidad a veces no funciona bien y, sobre todo, la educación no es igualitaria. Pero cuando consigamos estas 3 cosas, la paz social se habrá establecido y instaurado en España por los siglos de los siglos. La charla que tengo que darles tiene que ver con el Pacto de Toledo. ¿Qué es el Pacto de Toledo? Mire, nosotros somos un país en el que nos es muy difícil hacer pactos de cualquier tipo, pactos de Estado. No, apenas tenemos pactos de Estado cuando deberíamos tener muchísimos pactos de Estado. Discutir sobre las cosas no esenciales y estar de acuerdo con las cosas esenciales. Por ejemplo, pues un pacto de Estado tienen en Francia, lo tienen en Alemania, en cualquier país tienen una serie de pactos de Estado. Nosotros, por nuestra historia, sobre todo por nuestra historia, fundamentalmente también por las guerras carlistas y posteriormente por la guerra civil, es muy difícil que consigamos tener un pacto de Estado. Cuando hay manifestaciones en Francia, da igual que sea de extrema izquierda, de izquierda o de derechas o de extrema derechas, al final cantan la marsellesa.
Es decir, tienen ese pacto de Estado. ¡Viva la República! Nosotros, pues no tenemos, como les digo, por ese tema, ningún pacto o muy pocos pactos en general. Pero tenemos un pacto que es el Pacto de Toledo, que es de seguridad social. ¿Y por qué hay un Pacto de Toledo de seguridad social? Pues déjenme que les cuente la intrahistoria del Pacto de Toledo. Tienen que remontarse a unas elecciones que fueron en el año 95. Había un debate entre Aznar y Felipe González. Las encuestas apoyaban a Aznar, iba a ganar Aznar facilísimamente. Felipe González llegó a esta reunión y había tenido un accidente de helicóptero y venía demudado. Hizo la peor intervención que le he escuchado yo jamás. El ganador iba a ser Aznar, pero el señor Aznar cometió el error de hablar de limitación de las pensiones. Perdió las elecciones. Exclusivamente por esa, perdió las elecciones por eso. Vamos a seguir con Zapatero. Una de las razones por las que pierde las elecciones Zapatero es porque, y sin entrar en defender o atacar la reforma de seguridad social, porque incrementa la edad de 65 a 67 años. Es decir, a la izquierda no se le puede perdonar a veces que haga cosas que en principio quiere la derecha y que debería hacer la derecha. Pero, como ven, la seguridad social sí que es un elemento que puede al final basarse, ganar o perder unas elecciones. Y por esa razón se decidió en el año 1997 que iba a haber una especie de pacto de seguridad social para que, por lo menos las bases, los elementos fundamentales, los elementos comunes, no fueran discutidos, no fuera materia de demagogia y materia de chalaneo a nivel electoral. Y en el año 1997, muy debilitado Felipe González, muy debilitado el Partido Socialista Obrero Español y muy crecido el Partido Popular, se llegó a un acuerdo y se llegó a lo que se llama Pacto de Toledo, en el que también intervienen, además de los partidos políticos, las organizaciones sindicales. Bien, el Pacto de Toledo ha funcionado siempre y todos los grandes elementos, todas las grandes modificaciones, todas las grandes reformas que se han producido se han hecho dentro del marco del Pacto de Toledo. ¿Todas? No, claro que no. En el año 2013 hubo una reforma de pensiones terrible en el que, por supuesto, no actuó el Pacto de Toledo. Fue el Partido Popular únicamente, que tenía mayoría absoluta, el que pactó una de las condiciones más leoninas que se han hecho en unas reformas en materia de seguridad social. Y posteriormente, en noviembre del 2020, se aprobó el nuevo Pacto de Toledo con una serie de recomendaciones. Interesante porque la mayoría de los diputados votaron a favor. ¿Quiénes votaron en contra? Bueno, pues información. La CUP votó en contra, fue la única. Se abstuvo Vox, como no, y ERC. Bueno, ustedes sacarán conclusiones, no las quiero sacar yo. Y aquí se fijan los parámetros de qué va a ser la seguridad social del futuro próximo y del futuro remoto. Lo primero que se plantea es, hay dos grandes parámetros para los ámbitos de la seguridad social. Uno es lo que llamamos los expertos la sostenibilidad y la segunda es la adecuación. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues que el régimen, el sistema sea sostenible desde el punto de vista económico. Pero cuidado, cuando los economistas neoliberales hablan de seguridad social, siempre hablan de sostenibilidad. Yo siempre les digo, la mejor sostenibilidad es la no seguridad social. Si no hay seguridad social, no hay ningún problema. No tiene ningún tema de sostenibilidad. El problema no es la sostenibilidad. El problema es para qué se hace la seguridad social. Y la seguridad social se hace para que dotar a las personas de unos ingresos cuando no puedan trabajar, cuando son mayores, cuando son discapacitados, cuando son viudos, viudas, huérfanos, etcétera, etcétera. Y a esto le llamamos la adecuación. La adecuación es el primer elemento de
seguridad social. La seguridad social tiene que ser adecuada a los fines, debe ser suficiente. Para eso necesitamos también que sea sostenible, es decir, una seguridad social en la que diéramos 20.000 euros al mes a cada persona, pues sería muy adecuada, pero se hundiría y no tendría ningún tipo de posibilidad de sostenerse. Luego tenemos dos vías que son adecuación y sostenibilidad. Cuando ustedes comiencen a hablar con alguien y lo primero que le diga es la palabra sostenibilidad, digan ustedes, oigan, la sostenibilidad es un elemento, pero no es el elemento fundamental. El elemento fundamental es lo que llamamos la adecuación. Y la adecuación es quizás lo máximo que tiene la seguridad social española y el sistema de pensiones. España tiene un sistema de pensiones que podríamos decir que es adecuado en relación con otros países. Yo no estoy hablando de adecuado con carácter general, porque el tema de adecuación, pues por supuesto es muy subjetivo. Le estoy hablando de algo que es adecuación en relación con otros países. Les voy a contar, por ejemplo, dos elementos que me parecen fundamentales. Nosotros los expertos, cuando hablamos de adecuación, hablamos de índice de pobreza. ¿Cuántos pensionistas están en el umbral de la pobreza? Si nosotros cogemos Francia, por ejemplo, el 15% de los pensionistas franceses están en el umbral de la pobreza. En Alemania, el 18% y en España, el 10%. Luego, en ese sistema, en ese sentido, el sistema de pensiones español está funcionando. No le estoy diciendo que esté funcionando bien. Todo es, por supuesto, mejorable. Pero en relación con otros estados europeos, nosotros destacamos por el tema de que nuestros pensionistas están en la pobreza en un porcentaje inferior al resto de los pensionistas europeos. Y la segunda, que nos parece fundamental, es qué porcentaje de los últimos ingresos recibe el pensionista. Esto es fundamental para nosotros porque, lógicamente, el tema de la adecuación tiene que ver con qué porcentaje, qué recibe el pensionista en relación con lo que percibía con anterioridad. Y en eso también somos punteros. Es decir, tenemos un porcentaje que es superior al de los demás países. Voy a poner un ejemplo de lo contrario. Nosotros tenemos el 10% de pobres pensionistas. ¿Saben ustedes cuántos niños pobres hay en España? El 35%. Es decir, que podemos hablar del sistema de protección social de las pensiones y, como yo le llamo, el sistema de desprotección familiar. Otra cosa. Será un tema que les planteé como elemento de debate y discusión. A partir de ahí comenzamos con la adecuación. Les estoy diciendo que creo que el sistema de adecuación es correcto en relación con otros países y mejorable, por supuesto. Pero lo que cojeamos, siempre nos lo dicen los expertos europeos y mundiales, es con la sostenibilidad. Ustedes escucharán, el sistema de pensiones es inviable, insostenible. Muy bien, pues el sistema de pensiones ni es inviable ni es insostenible. ¿Y por qué digo que no es inviable y es insostenible? Bien, estaba hablando de que el señor Barea en el año 2004 decía que era inviable e insostenible. Y aquí estamos. Yo soy uno de los perceptores de pensión en el año 2021, que en el 2004 también a veces dudaba de que pudiera percibirla. Pero el gran problema de nuestro sistema de seguridad social es lo que llamamos los gastos impropios. Vamos a ver, si hablamos de sistema de pensiones y unas cotizaciones para las pensiones, lo lógico que ese sistema tenga una relación entre cotizaciones y pensiones, es decir, lo que se ingresa y lo que se paga. Lo haríamos, cualquier presupuesto está basado en eso, ingresos y gastos. Vayamos ustedes a su familia. Usted tiene unos ingresos y unos gastos.
Los gastos, pues la comida, el colegio del niño, los libros, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si además de eso les metiera, por ejemplo, yo mis gastos? Pues que resulta que su sistema, su hogar, sería insostenible. Y esto es lo que ha pasado, ni más ni menos, con el sistema de pensiones, que nos han incluido lo que se llama unos gastos absolutamente impropios, que no nos corresponde abonar y que no nos corresponde pagar. Y les voy a poner un ejemplo. En muchos países hay lo que se llama asistencia social. La seguridad social está basada en cotizaciones, trabajadores y después hay una red de seguridad para el ciudadano que se llama asistencia social. Ustedes van, por ejemplo, a cualquier país civilizado y tiene una red de asistencia social para que las personas no caigan en la pobreza. Hay una película de Ken Loach que se llama Rolling Stones, o Raining Stones, no me acuerdo muy bien, que me hizo mucha gracia porque decía una señora, una chica joven a otra, dice, ¿tú qué vas a hacer en la vida? Dice, pues yo voy a trabajar. ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, pues yo voy a tener hijos y vivir de la asistencia social. Y resulta que ya hay 3 o 4 generaciones que viven de la asistencia social. Yo no discuto si es bueno o es malo o es regular. Simplemente digo, eso no corresponde a la seguridad social. Corresponde al Estado. Corresponde financiarlo con los presupuestos del Estado. Separemos lo que son los sistemas de pensiones basados en cotizaciones de las necesidades de otros ciudadanos. Aquí está, tiene que haber una solidaridad global. ¿Y dónde se consigue la solidaridad global? A través de los presupuestos del Estado, de los impuestos, pero no de las cotizaciones. El sistema de pensiones debe pagar aquello que le corresponde y para lo que está pensado y realizado. Si hay unas cotizaciones, se paga sobre esas y para esas cotizaciones. No nos metan ustedes muchísimas más cosas porque entonces es una forma, y lo voy a decir muy claramente, de hundir el sistema de pensiones. Les voy a poner otro ejemplo. Ustedes habrán visto que en la época de Rajoy, pues el trabajador autónomo pagaba 30 euros o que si se contrataba a desempleados no se pagaba seguridad social. ¿Estoy de acuerdo con las normas? No, estupendo, me parecen dos normas maravillosas, pero no lo debe financiar la seguridad social, ¿verdad? Lo que debe financiarlo es el Estado. Si hay una política de empleo, pues serán las finanzas, los presupuestos del Estado en relación con el empleo, pero no en relación con el sistema de pensiones. Y les voy a poner un ejemplo pues todavía más claro desde el punto de vista económico para que ustedes, cuando discutan eso, lo discutan con tranquilidad y con datos. Yo siempre digo una cosa fundamental. La derecha miente muchísimo y la izquierda estudiamos poco. Entonces sería interesante que estudiáramos más las cosas para poder discutir. Verán, si nosotros estamos pagando pues con cantidades que no nos corresponden, pues al final, por supuesto, quebramos. Aproximadamente, el Estado nos ha transferido unos 15.000 millones de euros el año pasado. Y dicen, ve, es que está quebrada. Estupendo. ¿Saben ustedes lo que dice el Tribunal de Cuentas? Que en los últimos 10 años la Seguridad Social ha asumido de gastos que corresponderían al Estado, estoy hablando de 15.000 millones, 115.000 millones de euros hemos pagado los de la Seguridad Social que no nos correspondían. Así, por supuesto, no me extraña, no que estemos quebrados, sino que desde esa fórmula, al final, quebremos todo. Bien, devuélvanme, por favor, los 115.000 millones y haremos las cuentas y entonces ya veremos. Yo cuando entré en la Seguridad Social, entré en una institución que se llamaba Mutualidades Laborales. Mutualidades Laborales teníamos 5.000 millones de pesetas ahorrados. No sé cómo ni nada por el estilo. Bueno, pues llegó el Estado y dijo, esos 5.000 millones para mí. Yo no sé cuánto será ahora mismo, pero serán varios miles de millones de euros. Eran fondos de la Seguridad Social que fueron detraídos de la Seguridad Social para financiar el presupuesto, que no nos corresponde. Como le digo, es maravilloso que el presupuesto del Estado, financie una serie de cosas y estaremos totalmente a favor. Igual que financia la sanidad o financia la educación,
que financie otra cosa. Pero, por favor, cuando hablamos de pensiones y no hablamos de otra cosa. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cree usted que ahora mismo el sistema es sostenible? Pues sí, creo que es sostenible teniendo en cuenta que hay altibajos. Cuando hemos tenido que prestar al Estado, hemos prestado al Estado, y cuando necesitamos del Estado, pues recibimos ayuda del Estado. Para eso está también. Estamos pagando por algo que nadie nos da las gracias, que es, les recuerdo, la paz social. Bien, pero ustedes me dirán, bueno, sí, pero usted, claro, vive en el año 2021, recibe su pensión, pero yo tengo 40 años y resulta que yo no voy a percibir mi pensión en el año 2040. Bien, vamos a hablar como hablan los economistas. ¿Cuánto gasta España en estos momentos sobre el Producto Interior Bruto? En estos momentos estoy hablando de pensiones, un 13%. Bien, y en el año 2050 y 2060, ¿cuánto va a gastar? Hay unas proyecciones, ustedes dirán, pues muchísimo más. Pues no, va a gastar exactamente lo mismo, el 13%. Es decir, así que seamos lógicos. No estamos hablando de una quiebra. Veremos a ver cómo ingresamos, qué cotizaciones ingresamos, pero el problema sería que en el año 2050, 2060, el importe del sistema de pensiones no fuera el 13%, sino fuera el 30%. Si fuera el 30% diría, ojo, tenemos que buscar fórmulas. Pero desde el punto de vista económico hay un 13% que se va a repetir en el año 2050-2060. Tengan en cuenta los incrementos de productividad. Ya no produciremos lo mismo y, por supuesto, por lógica, los incrementos de productividad también los tenemos que tener en cuenta. Pero voy a seguir hablando. Bien, voy a seguir diciendo, muy bien, ¿y por qué razón ahora el Estado tiene que financiar a la Seguridad Social esos 14 o 15 mil millones? Entonces diría, devuélvame los 100 no sé cuántos mil millones y yo me apaño los próximos 5 años, no se preocupe, vamos. Pero hay algo más. Vamos a nuestros vecinos, vamos a Francia y vamos a Alemania. Alemania funciona como una locomotora y Francia pues no le anda atrás. Bien, pues aproximadamente, el sistema, el Estado alemán y el Estado francés financian el 25% de las pensiones. Eso significa, y les voy a poner un caso, si nosotros ingresamos en el sistema de pensiones 120.000 millones de euros anuales, si nosotros recibiéramos el porcentaje que reciben los franceses o los alemanes, diríamos entonces que tenemos que recibir 30.000 millones más. ¿Qué les parecería? Que cada año el Estado nos diera, como a Francia o como a Alemania, 30.000 millones más. ¿Seríamos solventes? Por supuesto. ¿Podríamos mejorar la adecuación? Por supuesto. No estamos pidiendo algo que sea algo absolutamente fuera de contexto. Lo hace Francia, lo hace Alemania, lo hacen muchos países. ¿Qué quiere el Pacto de Toledo precisamente? Pues eliminar gastos que no le corresponden a la seguridad social y garantizar los ingresos. Otro de los elementos fundamentales que tiene el Pacto de Toledo es el debate del incremento de la edad de jubilación. Bueno, pues yo estoy a favor del incremento de la edad de jubilación, totalmente, pero a una condición, que es la condición que puso a Alemania y que realmente practican los países nórdicos. Por supuesto, cuando Bismarck aprobó la primera ley de pensiones, la edad de jubilación eran 65 años. Ahora es posible que 65 años sea una minucia. Tengan ustedes en cuenta que a los 65 años, el español que llega a los 65 años tiene 20 o 22 años de expectativa de vida. Yo, por mí, se puede incrementar la edad de pensión, pero con una condición, claro, que haya trabajo, que es lo que pasa en Alemania. En Alemania se incrementó la edad de jubilación, pero diciendo, siempre que se garantice que la persona en cuestión va a tener o va a encontrar un trabajo, porque es que si no estamos perdidos. Si resulta que ponemos la edad de jubilación a los 70 años, pero la edad de salida del mercado laboral es 61, ¿qué vamos a hacer con esas personas de los 61 a los 70 años?
Eso es lo que no puede ser. Por supuesto, en los países nórdicos, ustedes si ven las series nórdicas, verán personas muy mayores que están trabajando. Estupendo. ¿Por qué? Pues porque tienen un pleno empleo y se encuentran bien de salud. Lo que no podemos hacer en absoluto es decir, no hay trabajo ni para los mayores ni para los jóvenes. A los 61 años te despiden y además voy a retrasar la edad de jubilación. Estoy a favor del retraso de la edad de jubilación, pero solamente cuando desde la perspectiva del mercado de trabajo una persona pueda y sepa que tiene un trabajo y se le garantiza un trabajo. Si no, es realmente una fórmula de expulsar del mercado laboral a las personas mayores y tener que pasar a el desempleo o a otras fórmulas de protección sin ningún tipo de sentido. Así que aprendamos de los alemanes que dijeron claramente incrementaremos la edad de jubilación cuando podamos garantizar el empleo de esas personas. Se ha hablado en los últimos meses de la base que hay que coger para las pensiones de jubilación. Actualmente son 25 años y se estaba hablando de coger toda la vida laboral. En otros países así se hace. Es absolutamente cierto. Hay un pequeño problema que yo les quiero contar. Nosotros somos herederos del fascismo no, de la dictadura de Franco. Y la dictadura de Franco también tiene efectos en materia de seguridad social. A ustedes les parecerá que me está contando este señor. Pero verá, en los años 50, 60, estaba prohibido incrementar en algunos sectores los salarios. Ustedes pensarán, ¿se ha vuelto loco este señor? No, no. Y en consecuencia había como unos salarios. Esos salarios era por lo que se cotizaba. La realidad era otra, porque la negociación colectiva había incrementado esos salarios. Entonces, si una persona ganaba 4.000 pesetas, pongo por caso, en teoría aparecía como si hubiera ganado 2.000, porque el Estado obligaba a que se le pagaran 2.000 pesetas. Las otras 2.000 pesetas eran como en negro. Claro, aunque el empleador fuera muy buena persona, no podría cotizar esos 2.000 pesetas que estaba ganando de más el trabajador. En consecuencia, hay una gran dificultad para que cojamos toda la vida laboral, porque toda la vida laboral puede ocurrirte que en algún momento ha pasado esto o en otros momentos se ha sido muy propicio a cerrar los ojos cuando se cotizaba por menos de lo que se ganaba. De lo que yo sí soy partidario es de lo siguiente. Yo les puedo contar la historia de mi amigo Miguel o de mi amigo Mariano. Mi amigo Miguel y mi amigo Mariano estuvieron cotizando durante mucho tiempo al tope máximo. Muy bien. Pero tuvieron la mala suerte que a los 48 o 50 años se quedaron en desempleo. Se quedaron en desempleo y en consecuencia comenzaron a no cotizar o a cotizar por la mínima. Toda su vida anterior, que habían cotizado por cotizaciones máximas, no les valió de nada. Uno de ellos está cobrando la pensión mínima. Yo lo que sí soy partidario es de que 25 años se cojan teniendo en cuenta los mejores años que se puedan coger siempre que exista una razón, esa razón que puede ser, por ejemplo, que la persona esté en desempleo, no simplemente por capricho. Yo he ganado mucho en los años 60, pues quiero que me cojan en los 60. No, pues si la persona está en desempleo en los últimos 10 o 15 años, que se puedan coger cotizaciones cuando esa persona había cotizado por cantidades suficientes. No me parece correcto que de golpe y porrazo una persona que ha cotizado tanto, pues al final tenga una pensión tan baja. Este es un debate que hay un conflicto entre Podemos y PSOE, un conflicto que supongo que al final se podrá arreglar de alguna forma. Pero hay que tener en cuenta lo que he dicho, que es la falta de cotización real como práctica de las empresas y cómo arrastramos también, como digo, estos problemas del franquismo en el que no se cotizaba exactamente por lo mismo. Quisiera hablarles un poco también de algo que me parece interesante. ¿Por qué entiendo yo que el sistema de pensiones en España es bueno?
Pues simplemente porque la media de pensión actualmente en España ronda los 1.100 euros, en Francia los 1.200 y en Alemania menos que los 1.100. Le parecerá a usted curioso, pero es así. Pero lo que es más curioso todavía, y de ahí viene el problema, no es de la cuantía de la pensión, porque la cuantía de la pensión está en relación con los salarios. El salario medio en España está aproximadamente a 1.500 euros. En Alemania está en 2.800 o 2.900. Es decir, lo que yo creo que en estos momentos está pasando en España es que los salarios, al ser tan bajos, al final repercuten en las pensiones. No se puede haber ganado 1.300 euros y desear una pensión de 1.500 euros. Tiene que haber una proporcionalidad entre ingresos salariales, cotizaciones y pensiones. Y por tanto, entiendo que quizás lo que haya que actuar es sobre salarios y una forma de mantener y de conseguir más pensiones es precisamente que los salarios puedan incrementarse en relación con otros, como hacen en otros países. Yo quisiera también hablar, porque también lo toca el Pacto de Toledo, del sistema que tenemos, que es un sistema de reparto. Les explico. El sistema de reparto es, cogemos las cotizaciones a día de hoy y pagamos las pensiones. El sistema de capitalización es un sistema de que yo voy ahorrando, y al final me pagan lo que yo he ahorrado más los incrementos que hayan habido o que hayan tenido. Esto es lo que se llama sistema de capitalización. Los neoliberales están hablando de la necesidad de potenciar el sistema de capitalización y hablan de los fondos de pensiones como el paradigma. Bueno, yo no tengo nada en contra de los fondos de pensiones, yo no tengo nada en contra de que haya un sistema complementario de fondo de pensiones, pero sí tengo una crítica. Si todo funciona tan bien en la seguridad social, digamos, privada, habrá que ver la rentabilidad que ha habido en estos fondos de pensiones. Y nos encontramos que en los últimos 20 años, estoy citando al País, el periódico El País, que ya saben ustedes, es mi periódico, pero es un periódico que no creo que esté muy alejado de las tesis de la COE, dice, la rentabilidad de los fondos de pensiones de los últimos 20 años ha sido 1% anual. Oigan, ¿ustedes creen que con eso vamos a tener pensiones sostenibles y adecuadas? Si hacemos un cálculo económico distinto, podemos decir que en cambio las cotizaciones de las pensiones estatales de alguna manera han tenido una rentabilidad, es muy difícil hablar de rentabilidad, pero bueno, les estoy dando una explicación un poco somera, del 3,5%, 3,5 contra 1. Yo planteo también, y me parece también que lo hace el Pacto de Toledo, que lo que habría que hacer son sistemas complementarios, pero gestionados por el Estado. Gestionados por el Estado, no gestionados por unas empresas privadas que realmente no están demostrando que puedan dar rentabilidad. A mí si dan un 6%, 7% de rentabilidad, pues estupendo, pero para dar el 1% de rentabilidad, ¿a qué estamos jugando? Muy bien, yo no quiero tampoco darles mucho la lata y voy a tocar otros dos últimos temas y después les voy a plantear una serie de elementos para que el debate y para que ustedes piensen. El sistema de pensiones español, por tanto, debe ser sostenible. Hay que diferenciar, entonces, cuáles son los elementos de protección que le corresponden al sistema de protección. Debe haber cotizaciones suficientes. En principio, no hay que archivar la idea de que el Estado pueda reconocer un complemento de un 20 o 25%, como ya hacen otras cosas, es decir, la educación es gratuita, la sanidad también, es decir, en otros países hay ese porcentaje del 25%. No están en contra de que haya unas pensiones complementarias, siempre que esas pensiones complementarias estén tuteladas por el Estado y garantizando una serie de ingresos y no que en el Reino Unido quebró Mado una empresa y perdieron aproximadamente 150.000 millones de euros, con lo cual los pensionistas que pensaban alcanzar esa pensión complementaria se quedaron con nada.
Después, creo que hay que incrementar la edad de jubilación, pero siempre que haya posibilidades de que esta edad de jubilación sea real y de que podamos eliminar, por ejemplo, jubilaciones anticipadas, que las jubilaciones anticipadas, les recuerdo, normalmente no es una petición del trabajador, sino es una petición de la empresa. Y, por tanto, a mi entender, podemos, sin elevar la edad de jubilación, podremos incrementar la edad real de salida del mercado de trabajo. Si a una persona le hacen un ERE y con 50 o 58 años le mandan a casa y a partir de ahí le conceden una jubilación anticipada, ¿es que el interesado quiere una jubilación anticipada o lo quiere la empresa? Habrá que ver, endurecer las medidas para las jubilaciones anticipadas cuando digo, no son al final personas que están en desempleo. Lógicamente, cuando están en desempleo, lógicamente esas personas tenemos que favorecer su acceso a la jubilación anticipada porque muchos de ellos apenas tienen otros ingresos. Bien, y ahora quiero plantearles un último tema. No sabemos cómo va a funcionar la economía, no sabemos cómo va a funcionar la digitalización, en absoluto. No tenemos ni idea, absolutamente no sabemos si los robots van a sustituir a los seres humanos. No sabemos si se va a incrementar o se va a disminuir el número de trabajadores en el mundo. No lo sabemos. He leído varios informes, unos hablan de que sí, otros hablan que al revés, que se va a incrementar el número de trabajadores. No lo sabemos. Pero nos tenemos que plantear claramente en esta digitalización si la digitalización no va a ser la razón para desproteger a las personas. ¿Se acuerdan ustedes de los riders? Pues la digitalización tiene mucho que ver con los riders. Pero es que hay algo más. ¿Deben cotizar los robots? No. A mí me parece una tontería que coticen los robots. Pero sí que podemos plantearnos una cotización por los beneficios de las empresas. Es decir, me parece mucho más. Si usted coge a un robot y tiene un beneficio superior al trabajador, primeramente, lógicamente debería ser la autoridad laboral el que autorizara o no autorizara esto. Pero yo no voy a meterme con eso. Ahora bien, si usted tiene un beneficio, lógicamente este beneficio tiene que reportar en beneficio de todos los ciudadanos, no exclusivamente de los suyos. Entonces, habrá que discutir, y eso lo hace el Pacto de Toledo, cómo va a funcionar, cómo va a ser la digitalización en el futuro y cómo va a repercutir en el ámbito de la seguridad social. Yo no defiendo para nada la idea de una pensión básica para todos. No la defiendo por una razón muy clara. Defiendo que haya las pensiones lógicamente basadas en cotizaciones. Y además de eso, es decir, las personas que no tengan derecho a estas pensiones, que puedan acogerse a la asistencia social. Los neoliberales hablan de una pensión básica para todos. Nos dan a todos 500 euros y a buscarse la vida. Con eso quitan toda la seguridad social, todo. Es decir, para todos los ciudadanos 500 euros. No, no es mi idea. Para todos los ciudadanos, no. Para los trabajadores, para los que han cotizado, para las viudas, para los huérfanos de trabajadores, para eso cotizan, está la seguridad social. Para otras personas tiene que haber otras redes de seguridad social que tiene que ser la asistencia social. Por eso, tengan ustedes mucho cuidado cuando les hablan de pensión básica, pensión universal, porque eso está muy bien, como diciendo, como complemento a la pensión de seguridad social. No tengo ningún problema. Ahora, como única fórmula para proteger a los trabajadores, me niego absolutamente en rotundo. Y ahora voy a plantearles 3 temas. Uno de los primeros temas es, mire, España gasta, como les he dicho, casi el 12, el 13% del Producto Interior Bruto en pensiones. En otros elementos, en otras materias, como por ejemplo juventud, protección del empleo, etcétera, etcétera, es el país que menos gasta de Europa. ¿Creen ustedes que está descompensado? ¿Deberíamos buscar una mayor compensación? ¿No resulta que el colectivo de pensionistas está muy protegido y en cambio el colectivo de personas de edad media y jóvenes no lo están? Esta es la primera cosa que quería decirles. La segunda cosa que quería plantearles es
ustedes habrán leído que el ministro Escrivá ha dicho que por retrasar un año la jubilación, pues que podrían estar dispuestos a pagar 14.000 euros. Esto es un tema interesante que me gustaría discutir, sobre todo porque hay otro partido, que es Podemos, que ha planteado una alternativa, que esos 14.000 euros no vayan al pensionista, que sirvan para la potenciación del trabajo juvenil. Y quizás la tercera pregunta que me gustaría formularles es, ¿y ustedes, da igual la edad que tengan, cómo se ven dentro de 10 o 15 años? ¿Recibirán la pensión? ¿Creen ustedes, son de ustedes de los euroescépticos que creen que no recibirán la pensión o que la pensión quedará suspendida? ¿O son personas como yo, que creemos en el progreso y en la cultura, y por tanto pensamos que el futuro es un futuro más halagador a los efectos de las pensiones que el actual futuro? Pues nada, muchas gracias y estoy a su disposición. No, vamos a compartir pantalla. Vale. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta charla que, por supuesto, no ha decepcionado en absoluto. Mientras nos empiezan a aparecer algunas preguntas de los asistentes, espero que haya muchos, y a mí se me ha ocurrido una pregunta de la que no has hablado, pero que me surgen algunas dudas, y es si tú crees que existe una discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito de la seguridad social. Es decir, ¿existe algún tipo de discriminación, de diferencia? Y si es así, ¿cuál podría ser la solución? Bueno, voy a contestar. La discriminación entre hombres y mujeres existe en toda Europa. La discriminación, por ejemplo, en cuanto a la cuantía de la pensión, es en Europa del 37,5%. En España, del 35%. Es decir, bueno, estamos un poquitín mejor que Europa. ¿Y cuál es mi tesis? Mi tesis le va a parecer sorprendente. A mí me parece que hay que buscar fórmulas igualitarias, pero que no sea con los fondos de la seguridad social. Es decir, eso entendería que es un gasto impropio de la seguridad social. Me parece que ese problema no lo ha creado la seguridad social, lo ha creado probablemente los estados que hemos tenido, los gobiernos que hemos tenido, la sociedad que hemos tenido. Por tanto, cuando yo hablo de solidaridad, y la solidaridad me parece muy interesante con respecto a las mujeres, me refiero a la solidaridad de todos. Y les voy a explicar un poco con un ejemplo lo que yo entiendo, salvando las distancias, que se debería hacer con el tema de las mujeres. Y les voy a contar un caso que es el alcalde de Cádiz, Kitsch, que ustedes le conocerán. Hubo un momento en el que hubo movimientos que defendían que unas fragatas que se estaban construyendo en Cádiz no fueran Arabia Saudita. Y él contestó y me pareció muy bien. Dice, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente que no lo tienen que pagar los gaditanos, lo tienen que pagar los españoles y los europeos. Pues lo mismo me parece a mí también. Es decir, me parece muy bien el tema de la igualdad, pero no a costa de los presupuestos de la seguridad social. Tiene que ser a costa de los presupuestos generales del Estado. Es decir, el esfuerzo no lo deben hacer los trabajadores lo deben hacer como cualquier otro colectivo, los empresarios, los estudiantes, todo. Y eso es a través de los presupuestos generales del Estado. Y a mí me parece, como hacen, por ejemplo, otros países, y me parece además muy adecuado, nosotros creo que damos 126 días por niño, mientras, por ejemplo, Alemania o Francia dan pues 12 meses. Yo conozco casos de personas en Francia
que nunca habían trabajado, pero al tener un hijo, tuvieron 12 hijos, tenían derecho a una pensión. Pero ¿eso cómo se paga? ¿Lo pagan los fondos de la Seguridad Social? No, lo pagan los fondos del Estado. Y esa es lo que yo defiendo absolutamente. Es decir, que tenemos que garantizar que las mujeres tengan unos ingresos adecuados y convenientes, y para eso necesitamos que sea la solidaridad general, no solamente la solidaridad de los trabajadores con las trabajadoras, sino con todo, y eso se consigue a través de los presupuestos del Estado. Muy bien, gran Carlos, gracias, me lo has aclarado. Nos pregunta Alfredo Carralero, no nos pregunta, sino nos pide que analices, por favor, lo que se llama la mochila austríaca, que yo no tengo ni idea lo que es, además así lo aprendo. Vamos a ver, la mochila austríaca, Alfredo, es una pregunta absolutamente capciosa, porque lógicamente aquí todo el mundo hablamos de la mochila austríaca y esto es como el paradigma número 1 de la mochila. La mochila austríaca tiene que ver fundamentalmente con el seguro de desempleo, no con el tema de bueno, también un poco con el tema de las pensiones, indirectamente. La mochila austríaca es una idea buena, yo no he profundizado en ella. Es decir, los empresarios van aportando unas cotizaciones a una especie de fondo individual de las personas. Por ejemplo, pues si has trabajado en la SEAT 5 años, pues cotizas por esos 5 años, cotiza el empresario y ya tienes tú. Y de la SEAT dices, pues yo me quiero marchar ahora mismo pues a trabajar a la BMW. Pues te vas a la BMW y la BMW continúa con esta mochila incrementando. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en el que tú has trabajado 5 años en la SEAT, 5 años en la BMW, 5 años en Ferrari, 2 años en una empresa de transportes y en esos 2 años te echan. Claro, vas a recibir exclusivamente la cantidad en España correspondiente a esos 2 años, pero tú has trabajado con toda anterioridad. Entonces, ¿qué se hace con la mochila austríaca? La mochila austríaca va teniendo esos fondos y cuando la persona es despedida, le dan esos fondos que habían acumulado y que solidariamente habían sido financiados por los distintos empresarios. Si al final de tu vida esta mochila austríaca no la has gastado porque no has estado en desempleo, es como un fondo de pensiones que se te da, un fondo de esos que hablábamos adicional, que se te da a los efectos de que incrementes tu pensión y de que tengas unos ingresos que te pueden venir muy bien. La mochila austríaca pueden ser 60, 70.000, 80.000 euros. Que no me digas que cuando cumples 65 años que te den 60, 70, 80.000 euros gratis et amore, pues se agradece mucho. Es una idea que hay que examinar, hay que estudiar, pero hay que examinar y hay que estudiar, pero desde un punto de vista mucho más profundo, no simplemente como actualmente está diciendo, para ahorrar dinero a los empresarios. No. Son los empresarios los que deben llenar esta mochila austríaca. Aquí no debe haber contribución del trabajador. El trabajador, no conozco a ningún trabajador que quiera ser despedido. Bueno, y si conozco a alguno, me lo voy a callar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, avisar que estamos juntos, que estamos sin mascarilla, pero es que estamos las 2 vacunadas ya, ¿eh? Y no tenemos ningún riesgo. También nos sigue preguntando Alfredo, porque sigue el hombre interesado, que analices, por favor, la complementariedad de las pensiones privadas. Tema que creo que has tocado y que a mí me ha quedado un poco claro, pero bueno, resume una contestación. Vamos a ver. Es que cuando hablamos de pensiones complementarias, si los neoliberales te van a decir siempre que en los sistemas de seguridad social que están más bollantes y que están considerados como en el ranking el número 1, el número 2 y el número 3, son Dinamarca, es Holanda, Australia, que lo que tienen es una pensión básica mínima para todos los ciudadanos y unas pensiones complementarias. Estupendo. Estas pensiones complementarias son fondos de pensiones que paga el empresario. Es decir, el empresario
Es decir, la persona sabe que va a percibir 800, 900 euros por su... y los empresarios van cotizando, y el Estado se compromete a sus 800 euros, pero ocurre una cosa, que no todos los trabajos hay pensiones privadas. Hay muchísimos trabajos en los que no hay pensiones privadas, con lo cual el trabajador, a lo mejor trabaja 30 años y se queda con 800 euros. No creo que tampoco es un tema especial. ¿Qué pasa con España? Primeramente, que la rentabilidad de los fondos de pensiones es mínima. Pero es que hay algo más. Es que en la propia Ley General de Seguridad Social, habla de la posibilidad de que se cotice más para tener una pensión mayor. Lo dice la Seguridad Social, no me lo estoy inventando. Es decir, esto es a fin de cuentas como una pensión que no sería privada, que sería pública, pero que es complementaria. Esto no se ha desarrollado para nada, no se ha aplicado para nada, pero a mí me parece que sería muy interesante crear ese fondo de pensiones que se llamara público. ¿Por qué no me gustan los fondos de pensiones privadas? Pues voy a explicar. Porque en Dinamarca, por ejemplo, la rentabilidad es un 4%, un 5%, en Holanda un 6% y en nuestro un 1%. Somos el país que menos rentabilidad tiene de pensiones privadas. ¿Y por qué tenemos la rentabilidad menor de pensiones privadas? Pues lo voy a decir muy claramente. Porque a los bancos lo que les interesa es que tú inicies un fondo de pensiones. Sobre ese fondo de pensiones van a cobrar un porcentaje, una cuota. Lo que habría que hacer es, usted cobra un porcentaje de los beneficios, de las ganancias, pero no por el hecho de tener un fondo de pensiones. Entonces, y si usted de alguna manera no consigue una rentabilidad, tendrá que buscar unas fórmulas alternativas. Ahora, si no estamos potenciando la rentabilidad, porque la rentabilidad para las entidades privadas es ni más ni menos que el hecho de que tengas un fondo de pensiones, pues estamos perdidos. Pues digo, firmo ahora mismo por la rentabilidad de 5 o 6% danesa, ahora mismo, ustedes, yo, todo y todo el mundo. ¿Aceptarías el sistema danés? Ahora mismo, pero en Dinamarca, claro. Aquí sé que no podía aceptarlo porque tengo en cuenta cómo está funcionando el mercado de trabajo, cómo hay muchísimos empresarios que no cotizan suficiente, como para que después de eso haya un sistema privado. Y le voy a poner también el ejemplo de Chile. Chile, que es un ejemplo, no olvidemos que los fondos, las pensiones privadas sustituyendo a las públicas, Alfredo habla de complementarias, pero las pensiones privadas sustituyendo a las públicas, que después el experimento chileno se hizo bajo dos condiciones, la dictadura de Pinochet y las armas de los militares. Si no, no se hubiera podido hacer. Vale. ¿Y qué pasa en estos momentos? Que se está pensando en volver a lo público. ¿Por qué? Porque el 50 o 60% de las empresas no pagan los fondos de pensiones chilenos. Vale. Será más fácil, lógicamente, que el Estado controle el pago de cotizaciones que la empresa menganita de cual, el fondo de menganito de cual, que bueno, si no paga, no paga. Es decir, si no recibe, no paga. No es como el Estado que dice, si no recibo, tengo una obligación subsidiaria de proteger a las personas. Muchas gracias, Carlos. Mientras aparecen algunas otras preguntas y un poco tomando el hilo de esa visión optimista que nos has planteado, te quería preguntar, las pensiones de viudedad para nuestros hijos, por ejemplo, 40 años ahora o nuestros nietos, si lo ves, lo sigues viendo viable, no lo ves tanto, porque realmente nosotros pertenecemos a ese boom de natalidad en el que somos muchísimos ahora a cobrar pensiones y menos los que van a aportar. Entiendo que esa diferencia de personas se irá un poco aquilatando y igualándose. Bueno, vamos a ver, es que en otros países la pensión de viudedad, primeramente, es una pensión de viudedad condicionada a determinados años, que la viuda tenga determinados años, a que haya hijos y tal. Pero es que aquí en España tenemos un problema estructural. Mire, el problema estructural que tenemos en España es la empleabilidad.
Mientras, por ejemplo, el 76% de las mujeres trabajan en Dinamarca, pues aquí creo que trabajarán el 41 o el 42%. Es un sistema social que así nos hemos creado. Yo, por ejemplo, cuando mi padre se murió, pues mi madre no hubiera podido vivir si no es por la pensión de mi padre. Bien. Pero también se murió mi cuñado. Y mi hermana era catedrática de universidad. Pues no sé si ¿por qué tendría derecho a una pensión de viudedad? Me pregunto. Y si yo me muero, mi mujer, ¿por qué va a tener derecho a una pensión de viudedad siempre que tenga unos ingresos per se, propios, etcétera? Es decir, yo la pensión de viudedad entiendo que no es un derecho de los trabajadores y de los supérstites, sino es una obligación asistencial. En una situación como la española, en la que el empleo de las mujeres es mucho menor que en otros países y que en la práctica, durante muchas generaciones, la mujer se ha quedado en casa y ha habido un reparto, yo la casa, tú el trabajo, pues entiendo que eso puede subsistir. Pero en el futuro yo soy absolutamente partidario, pero partidario absolutamente de eliminar la pensión de viudedad con carácter general. Y no se olvide al viudo y a la viuda. Eso significa claramente, y lo voy a poner el día que se case Ernesto o yo mismo, el día que se muera mi mujer o el día que se muera la futura esposa de Ernesto, él va a ser más rico que antes, lo cual no parece demasiado correcto. Es decir, lo lógico no es que seamos más ricos, esto no es un tema de enriquecimiento, es un tema de protección. Por eso, defiendo que hay que poner condiciones para la pensión de viudedad, condiciones que tienen que ser, con ingresos, con trabajo, con edades, con hijos. Y como me has preguntado, Alfredo, pues te voy a contar una historia que te va a gustar. Tú sabes que en España, pues que si te casabas, la pensión de viudedad te la quitaba. Y llegó el Partido Popular y Aznar, y se dio cuenta, lo pidió la Iglesia Católica, que había un problema, que muchas viudas no se estaban casando y vivían en pecado público, además, con sus amantes, porque no se podían casar. Y entonces el Partido Popular modificó la disposición para que esas personas pudieran casarse, dejar de estar en pecado y pudieran seguir percibiendo la pensión de viudedad. Bueno, tenemos otra pregunta del que debe ser nuestro único oyente, porque no tenemos más que preguntas suyas, es Alfredo otra vez, que si puedes analizar, y te pido brevemente, las políticas fiscales de las pensiones privadas. Pues yo nunca he entendido muy bien por qué hay que dar un premio tan grande, es decir, creo que es el 40 o el 60% en algunos casos, por los fondos privados de pensiones. Pienso que sí, que hay que potenciarlo, pero quizás me ha parecido siempre una cantidad exorbitada. Exorbitada porque, ya ahí voy a la segunda parte, porque ¿de dónde salen esas bonificaciones, esas subvenciones? Pues de los presupuestos generales del Estado. ¿Y qué es lo que consiguen? ¿Qué es lo que se consigue? Pues se consigue fundamentalmente que a lo mejor no tengamos fondos suficientes para la educación o fondos suficientes para la sanidad. Y vamos a ver, seamos realistas, yo simplemente soy realista. ¿Quién tiene fondos de pensiones privadas? Pues yo les voy a decir, cuando estamos hablando de seguridad social, son aquel colectivo o segmento que percibe por lo menos la pensión máxima. Es decir, es todos los beneficiarios que han ganado lo suficiente dinero para cotizar sobre pensión máxima, hay, por supuesto, una cantidad de dinero que la pensión no les garantiza y, por tanto, buscan un acomodo para las pensiones privadas. Las pensiones privadas no la tiene el trabajador, no la tiene tampoco la persona, el trabajador autónomo. Lo tienen, digamos, las personas privilegiadas, entre las que me encuentro, no voy a negarlo, entre las que me encuentro, que por nuestro trabajo pues hemos ingresado lo suficiente dinero para garantizarnos un segundo colchón adicional. Bueno, gracias otra vez, Carlos. Ahora nos pregunta Rosa Río, que si no habría que conciliar el paro juvenil con la jubilación.
un poco redunda en lo que te he preguntado yo antes en cuanto a la cantidad de gente que cotiza, la cantidad de gente que cobra. Vamos a ver, siempre se habla de que no va a haber cotizantes suficientes. Eso no es cierto. Es posible que no haya trabajo suficiente, pero siempre habrá cotizantes suficientes. Siempre. Es decir, y siempre habrá cotizantes suficientes, y déjeme que le diga claramente, porque en estos momentos, si hubiera trabajo suficiente, en Alemania, cuando hubo trabajo suficiente, pudieron recibir a 5 millones de migrantes sin ningún tipo de problemas. El problema no viene por ahí. El problema es cuando no hay trabajo suficiente. Y ese es el tema. Cuando no hay trabajo suficiente, no hay trabajo ni para los jóvenes, ni para los mayores, ni para los emigrantes, ni para nadie. Es decir, ese es el problema. Le voy a decir algo que le va a parecer sorprendente. En los países donde la edad de jubilación real, es más alta, que son los países nórdicos, y donde hay menos paro juvenil. Es decir, luego no se trata esa dicotomía, esa dialéctica, pues jubilemos antes a las personas para que puedan ser sustituidas por los jóvenes. Eso no funciona. Es decir, lo que le digo, al final las empresas amortizan esos puestos de trabajo y no son cubiertos por personas jóvenes. Lo que hay que hacer en este sentido es potenciar el trabajo juvenil a base de formación profesional, a base de quizá subvenciones, pero no de la seguridad social, del Estado, a base de darles una formación que se adecue al futuro que va a tener nuestro mercado laboral. Ahora, decir jóvenes contra mayores, puede ser muy interesante el debate de si debemos proteger a uno y a otro, y eso me parece interesante. Ahora, decir, ¿son contradictorios unos y otros? No. El problema es que lo que tenemos que modificar y actualizar es nuestro mercado de trabajo y nuestra economía, que es una economía de andar por casa. Bueno, nos pregunta Vicente Romero. Bueno, más que nos pregunta, nos está diciendo que le parece una charla muy interesante y esclarecedora, como yo había vaticinado. Vicente, muchísimas gracias. Te invito a cualquier cosa, a cualquier charla que dé. Vamos, cuenta con esto. Mira, tú sabes que los de la Seguridad Social, como todos, es decir, somos personas que parecemos muy seguras y somos muy inseguras a la vez. Y entonces todo esto pues te llena de autoestima. Bueno, parece que no hay más comentarios ni más preguntas. Así que, Carlos, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima charla que te podamos sacar para que nos instruyas sobre todos estos temas. Muchísimas gracias, Carlos. Pues bueno, muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado, primera charla del ciclo de primavera y a la espera de la segunda, y tenéis los carteles en las redes sociales para poder asistir a todas ellas. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.